Gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar. Estamos dando inicio a este programa, este segmento que queremos que forme parte de su día a día. Queremos que sea un momento en el cual todos podamos divertirnos, llorar, aprender, reflexionar, pero sobre todo que sea un espacio de crecimiento, tanto para ustedes como para nosotros. Haciendo la introducción del arte de curar a través de Señal de Vida, las diferentes señales que retransmiten este programa, así como los diferentes medios digitales donde tenemos presencia, es importante que sepan que este espacio es tan de ustedes como nuestro. Que este espacio queremos que, por favor, cualquier tipo de comentario, sugerencia, cualquier tipo de duda, o si usted tiene alguna queja, por favor, lo puede dejar en cualquiera de los medios del arte de curar. Estaremos colocando a través del programa las diferentes formas en las cuales usted puede comunicarse con nosotros y trataremos de manera humilde, de manera sincera, de darles respuesta a lo que ustedes quieran participarnos. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros en el arte de curar. Queremos también agradecer a la doctora Neri Esteves, mi madre, productora también de este programa, con quien estaremos compartiendo durante esta hora un programa bastante interesante y sobre todo bastante actual. ¿Por qué? Porque el día 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de Lucha contra el VIH y SIDA. Estamos hablando de que es una fecha en la cual se habla sobre esta enfermedad que muchos de nosotros quizás hemos olvidado porque ya no tiene esa presencia de spots publicitarios, de publicaciones, quizás de mensajes que anteriormente aterrorizaban a las personas, pero que es una enfermedad que está hoy tan vigente como hace alrededor de 40 años, cuando en el 1983 se identifica que el virus de inmunodeficiencia humana era quien causaba lo que hoy conocemos como el SIDA. Para esto, señores, tenemos con nosotros, para tratar este tema, desde una de las muchas aristas que se puede tratar, tenemos con nosotros a la licenciada Xiomara Aquino, quien es psicóloga clínica, quien tiene una especialidad en muchísimas cosas y que más adelante Xiomara los dirá, porque el otro día me dijo que había hecho una especialidad que yo ni siquiera conocía, pero la realidad es que vamos a tratar este tema desde el punto de vista de lo que es el apoyo emocional, el impacto del diagnóstico y sobre todo cómo lidiar con el diagnóstico, la enfermedad y justamente con el seguimiento de las personas que viven con esta condición de salud, así como con la familia. Queremos agradecer a la licenciada Xiomara Aquino, quien además de todo es la encargada de consejería y apoyo emocional de la Dirección General del Control de las Infecciones de Transmisión Sexual, SIDA y Hepatitis del Ministerio de Salud Pública. Licenciada Aquino, muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos aquí en El Arte de Curar. Bueno, yo agradecida de la invitación por primera vez, que espero que sean muchas. Xiomara, nosotros apenas tenemos unos cuantos días que estamos en el aire y hemos tenido una serie de circunstancias que los retrasaron, pero tranquila, esta es tu casa. Gracias, Bienvenida. gracias. Madre, vamos a entrar en materia con el arte de curar, porque sé que muchas personas estarán quizás mirándole y diciendo, caramba, van a hablar sobre la parte psicológica del VIH y SIDA. ¿Y cuál es esa parte psicológica? ¿Cuál es el apoyo? ¿Cuál es el soporte? Porque ya cuando una gente tiene VIH, se supone que esa persona se embromó, es lo que la gente piensa en la calle. Xiomara, ¿es esa la realidad? Una persona viviendo con VIH hoy en día en República Dominicana, simplemente lo que tiene que hacer es trancarse en una habitación, apagar la luz y quedarse llorando ahí, por favor, si pudieras decirlo. Mira, no, ni siquiera cuando estábamos en los inicios, como tú bien decías, en el año 83, entregarle a una persona un diagnóstico de VIH positivo era tan trágico, porque con educación y con la gente entender lo que es su enfermedad y cómo evitar complicaciones, cuáles serían los signos de alarma y esas cosas, pues bien podía manejar perfectamente su condición de salud. Con el que ya nosotros podamos contar con medicamentos antirretrovirales desde el año 2004, pues ahora las expectativas de vida de una persona que tiene VIH, pues, o sea, es una persona que puede transitar llevando una vida perfectamente normal y, como yo digo,
que ni se acuerde que vive con la condición de VIH. O sea que nada que ver. Hoy en día hay otro tipo de diagnósticos que tienen peores pronósticos que el VIH, pero todavía por el tema social que tiene la enfermedad, que todavía se ha quedado con esa connotación del principio de la pandemia, que se creía que era para una determinada población, pues todavía la gente como que decirle que tiene que VIH lo saca un poquito de balance. Pero la verdad es que todas las personas que tienen una vida sexualmente activa tienen la probabilidad de adquirir el VIH. Sí, pero esa situación de los 80, aquello fue caótico, fue una situación donde verdaderamente comenzar incluso, y yo estoy hablando ahora no como entrevistadora, yo, mira, en esa época... Protagonista de la Exacto, yo como consultora de comunicación estratégica del Banco Mundial en Copresida, viví esa etapa en que decirle a una persona que tenía VIH era una sentencia de muerte. Lo era sin ningún tipo de dudas. O sea, y todo estaba por hacer, se iba haciendo cosas. Sin embargo, una de las cosas que desde ese momento sí se tuvo claro es que había la necesidad de un equipo multidisciplinario, incluso para entregar los diagnósticos positivos, había el acompañamiento de un profesional de la salud, porque muchas personas cuando le daban el diagnóstico positivo incluso llegaron a suicidarse. Era una situación bastante seria realmente, además de que lo que tú decías, que todavía se mantiene. Imagínense si se mantiene ahora como era antes, el asunto de la discriminación, del estigma, del cuchicheo, o sea, lo que te mataba, como dice un refrán, tratando no era la enfermedad, sino era la vergüenza. Incluso había familias que no te permitían porque no se sabía, se creía que la gente se infectaba por el sudor. Sí. Había un desconocimiento muy, muy grande. Ahora en ese acompañamiento que ustedes hacen, ¿cuál es el rol del equipo multidisciplinario con las personas en esos primeros meses? Porque independientemente de cualquier cosa, todavía sigue siendo un trauma. Sí, fíjese, un servicio de atención integral está compuesto por un personal clínico y por un personal de apoyo emocional que tiene un consejero, un psicólogo. Y también un consejero par, que es una persona que vive con VIH, que también sirve como paciente modelo para que las personas puedan aprender ya de la experiencia que ellos tienen. Como bien usted dice, entregar un diagnóstico, nosotros lo hacemos a través de un consejero, es una persona que está entrenada precisamente para hacer una entrega de un diagnóstico. Lo ideal es que todas las enfermedades pudieran tener esa figura porque hay que tener una postura, un tono de voz, una facción en el rostro para uno comunicar un diagnóstico. Y todo esto lo aprenden en las capacitaciones. Uno a veces dice, bueno, pero un tono de voz, una forma en que mire, una forma en que esté sentado, hasta un gesto, una expresión de admiración, alguna seña, todo eso impacta o positiva o negativamente en la persona a quien se le está entregando el diagnóstico. Y es tan importante esto que como se maneje ese momento, pues tiene una repercusión en el proceso de evolución, en la asimilación de ese diagnóstico de las personas. Por eso es tan importante que a la gente se le entregue su diagnóstico bajo este acompañamiento de consejería. Cuando no sucede así, nosotros hemos tenido a veces personas que se aparecen en la oficina. Por ejemplo, la oficina no es un lugar donde se entrega diagnóstico,
pero sencillamente el centro donde se hizo esa prueba no tenía un consejero y ellos se aparecen con su sobre y no quiera usted saber lo que significa para nosotros poder intervenir a esa persona y decirle lo que está pasando. Señores, estamos conversando con la licenciada Xiomara Aquino, quien es psicóloga clínica y encargada de Consejería y Apoyo Emocional del Ministerio de Salud Pública. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos conversando con Xiomara sobre diferentes temas. ¿Sabe usted que en República Dominicana, así como en otras partes del mundo, hay niños, niñas y adolescentes que viven con VIH? ¿De qué manera se lidia con este diagnóstico en los más pequeños y qué tipo de apoyo y soporte se le da a los mismos? Vamos a la pausa y al regreso seguiremos conversando con la licenciada Xiomara Aquino. Quédese por ahí. Bien. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Gracias de nuevo por permitirnos entrar a sus hogares, dispensarnos su atención y ser parte de la familia del arte de curar. Ustedes son nuestro motivo principal para cada día intentar ser mejores. No lo olviden y ayúdennos con sus comentarios. No importa, si es que no le gustan, pues díganlo, háblenlo para intentar mejorar. Y si es que les gusta, pues también díganlo. Y así nosotros intentaremos también seguir en el camino. Estamos con la licenciada Xiomara Aquino, la cual dirige el programa de acompañamiento a nivel emocional y psicológico a las personas viviendo con VIH. Héctor Armando introdujo un tema que es bastante triste por los protagonistas y difícil de uno manejarlo, pero es una realidad y hay que vivir con ella. O sea, los niños viviendo con VIH, cuando yo estaba en el tema, tenían lugares especiales. El Robert Reed estaba dedicado a esto, la Casa Rosada, que cuando Héctor Armando mencionó, pues me trajo muy hermosos recuerdos. Inclusive había otro lugar que eran de monjitas muy abnegadas. O sea, habían esos sitios especiales. Todo estaba por decir, pero ya ahora con este conocimiento, ustedes, el programa especial que tienen con los niños, ¿cómo lo manejan? ¿Depende la edad del niño para decirle su condición o no? A algunos no se lo dicen. ¿Cómo manejan ustedes la situación? Fíjese, este es un punto muy importante, como usted decía. Nosotros desde el año 2012 tenemos una guía de consejería y atención psicológica para niños, niñas y adolescentes, porque ¿qué nosotros comenzamos a identificar? Que con el uso de los medicamentos antirretrovirales, las expectativas de vida de niños pues también aumentó. Cuando nosotros comenzamos en el año 2000, 2002, realmente era difícil cuando una embarazada se diagnosticaba con VIH porque nosotros no teníamos opciones para trabajar con esa madre y sufríamos mucho porque sabíamos que a los 3 o a los 4 años, como máximo 5, ya esa madre no iba a tener ese niño, porque esa era la expectativa de vida. Luego que vienen los medicamentos, pues ya las expectativas de vida aumentan y entonces comenzaron a aparecer otros problemas. Hay que decirle el diagnóstico a ese niño, a esa niña,
tenemos que ver cómo vamos a manejar cuando ya están en una edad de iniciarse en las relaciones sexuales. Bueno, al día de hoy, que estamos en el 2023, todavía eso sigue siendo un dolor de cabeza. Tenemos una cantidad de muchachos y muchachas que están en los servicios de adolescentes, que todavía los padres o los tutores que están con ellos no permiten que se le comunique el diagnóstico porque no saben cómo van a enfrentar la reacción de estos muchachos. Y aunque el equipo le da todo el apoyo, el equipo del establecimiento, del centro, ellos entienden que se le podría salir del control el manejo en la casa. Y esto es realmente una situación. Entendemos que al niño hay que comenzársele a explicar a partir de los 8 o 10 años en un lenguaje que él comprenda, que tiene una condición de salud. Nosotros tenemos técnicas para irle explicando a ese niño lo que tiene. No le vamos a decir todavía palabras ni un proceso que él no vaya a entender, pero sí que vaya conociendo que tiene una condición de salud. Mi modelo para nosotros poder trabajar todo esto son los niños que sufren de cáncer. O sea, estos niños en los hospitales conocen lo que tienen, qué significa darle una quimioterapia, qué significa la quimio. Entonces nosotros vimos que sí los niños pueden ir aprendiendo a temprana edad acerca de su condición de salud. Lo ideal es que comenzáramos a hacerlo tempranamente, pero nos encontramos con la oposición, como le digo, de los padres o tutores. El tema de los adolescentes también es una situación compleja, porque... Es compleja sin tener VIH, Xiomara, entonces imagínate tú ahora. Sí, porque el tema es que los muchachos, cuando están en una edad ya de tener relaciones sexuales, viven teniendo relaciones sexuales. No voy a utilizar la palabra indiscriminadamente, pero sí frecuente y con diferentes parejitas. Entonces, el tema aquí es que ellos no van a estar diciéndole a cada pareja que ellos tienen una situación de salud que se transmite a través de las relaciones sexuales, porque aparte de que ellos no están listos para hablar de este tipo de cosas, pues sencillamente no lo hacen, ni se ponen el condón, a pesar de que se les educa para que ellos aprendan a usar el condón a temprana edad, porque es un método de prevención. Entonces, por eso nosotros en la población joven es que tenemos una cantidad importante de muchachos, o sea, que adquieren el VIH. Y fíjese que cada día están comenzando más tempranamente a tener relaciones sexuales. Usted va a una maternidad nuestra, ya sea la maternidad de Los Minas, la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia, y tenemos casos de adolescentes de 12 y de 13 años con VIH y además con sífilis, porque nosotros también, en el caso de las embarazadas, trabajamos la sífilis. Y entonces cuando uno ve eso, o sea, es una dinámica muy compleja para manejarla con una adolescente de 13 años. Incluso a veces son muchachas que han tenido una relación casual, que no volvieron a tener contacto con esa pareja, y entonces además quedan embarazadas y además quedan infectadas. Entonces es muy, muy difícil realmente. Xiomara, hay una situación que no podemos dejar de lado, y ya que tocamos a los niños y a los adolescentes, es importante que hablemos de esa mujer que se da cuenta de que vive con esta condición de salud al momento de quedar embarazada. ¿Qué tipo de manejo o soporte se le da a una mujer que deseando un embarazo ahora de repente se da cuenta que vive con esa condición de salud? Sabemos que hoy en día el uso del tratamiento antirretroviral durante el embarazo reduce cercano a 0 el riesgo de infección del bebé. Sin embargo, ¿qué tipo de abordaje se le da a esa dama? Porque la realidad es que se habla de transmisión de madre a hijo, a pesar de que yo prefiero en lo personal utilizar el término de transmisión familiar,
por el hecho de que así no se discrimina a la mujer como se tiende a hacer al utilizar el término de transmisión de madre a hijo, por favor. Así es, fíjate, es otra situación problemática, porque toda persona que se le da un diagnóstico de VIH, por menos que reaccione, siempre va a pasar por un proceso de duelo en mayor o menor grado. Incluso una de las reacciones comunes es que las personas se nieguen a aceptar ese diagnóstico y quieran seguir intentando realizarse prueba con la esperanza de que esa primera prueba que le entregaron esté errada. Yo siempre digo, con las embarazadas nosotros tenemos un periodo de tiempo determinado para poder trabajar con ese niño. Entonces, ¿qué es lo difícil de este proceso? Que la mujer está pendiente al diagnóstico, está asustada, probablemente no le pueda comunicar en el momento el diagnóstico a la pareja. Puede ser, estoy presentando el peor escenario, puede ser que tenga una familia que no la apoye, que le diga, yo te decía a ti que ese hombre te iba a hacer fracasar. Entonces todo esto se viene a sumar al estado emocional que ya esa mujer tiene, que es una mujer con complejo de culpa porque le puede transmitir la infección al niño. Es una mujer que está preocupada porque se puede morir y dejar a su niño. Está preocupada porque piensa que se le puede morir el niño. Entonces, con esta dinámica mental más todo lo que se le pueda sumar en términos psicológicos y psicosociales, ella está desconectada de ese niño. Es un niño que no va a tener ese tema afectivo y de apego desde que es concebido, que es tan importante para su desarrollo emocional en su vida de adulto. Fíjese que todavía cuando esta mujer se le hace el desembarazo, que es tan importante esa primera hora de apego para estar con su niño, a la mujer hay que sacarle este niño rápido, llevarlo a bañar para quitarle toda la secreción y ella tampoco tiene oportunidad de tener ese apego. Entonces todo esto pues afecta, si no podemos hacer una buena intervención posterior, ese desarrollo psicológico saludable del niño. O sea que es bien problemático. Bien problemático. Señores, estamos conversando con el licenciado Xiomara Aquino, quien es la encargada de consejería y apoyo emocional a las personas viviendo con VIH, SIDA y hepatitis de lo que es el Ministerio de Salud Pública. Bastante dramático este tema sobre lo que es VIH en población infantil, adolescentes y también aquellas embarazadas que se enteran del diagnóstico al momento de encontrarse durante la gestación. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos conversando sobre la manera como se le puede dar el diagnóstico a un adulto y sobre todo el acompañamiento, porque sabemos que para que una persona viviendo con VIH se mantenga saludable, tiene que utilizar sus medicamentos y sabemos que no es fácil, el dominicano no le gusta utilizar medicamentos todos los días y hay que convencerlos de que lo hagan. Vamos a la pausa y regresamos en un momento, quédense por ahí. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. Yo comencé a usar los productos de Fersan hace unos años y hasta ahora los resultados han sido excelentes al 100%. La fórmula que me recomiendan es la número 1 que yo he podido ver en el mercado para mi producción. No he tenido ninguna queja después que estoy usando los productos de ellos y que estoy recibiendo la asesoría de los técnicos.
Gracias por seguir con nosotros aquí en este tema, que si bien es cierto que a veces tiene sus momentos muy sensibles, las emociones a flor de piel, sobre todo cuando se tratan de los más pequeñitos, de los que son inocentes de todo y que tienen que a veces tener situaciones bastante difíciles de salud. Conversamos con esto con la licenciada Xiomara Aquino. Xiomara, antes de pasar a lo que decía Héctor Armando de los adultos, hay algo que no puedo pasar por alto y es lo siguiente. Según eso que tú nos explicaste, se ve la diferencia de los padres y la familia con un niño con cáncer, por ejemplo. La diferencia del niño con VIH, viviendo con VIH. O sea que la discriminación y el estigma familiar, social, sigue inherente, sigue ahí, sigue presente. O sea, sigue verdaderamente creando una situación que agrava todas las emociones, porque tú sabes que esta situación de que las emociones están a flor de piel cuando una persona va a recibir cualquier diagnóstico de una enfermedad catastrófica y todavía el VIH no tiene ni siquiera una vacuna por la situación, aunque está controlada, aunque los antirretrovirales están haciendo un trabajo casi milagroso, pero a mí de verdad me eriza y me encoge el alma el ver esa situación. En las familias o en percepción se sigue teniendo ese tipo de discriminación y estigma familiar y social. Así es. Fíjate, las madres se tienen que enfrentar a que tal vez el esposo de la hermana no quiera que le lleven los niños a la casa para que no se le junten con sus muchachitos porque entienden que se le va a transmitir el VIH porque jueguen. Todavía en los colegios se discrimina a los, no si el niño tiene VIH, no, solamente porque sea hijo de padres con VIH. Nosotros tenemos experiencia de padres que han hecho reuniones en colegios para que retiren a niños o con VIH o que son hijos de padres VIH. O sea que encima de todo también tienen que vivir, como usted dice, con esa carga emocional de que le discriminen a sus hijos o de que no se los acepten, que no los quieran invitar a un cumpleaños porque son VIH positivos. O sea que todavía todo eso se sigue dando en nuestro país. Xiomara, hay una situación bastante frecuente y es que parte de la familia, y esto es algo que me pasa cada rato, es que va una madre que en ocasiones vive fuera del país con una hermana mayor y un joven 19, 20 años que llega a la consulta y se diagnostica con VIH. Le colocamos el tratamiento antirretroviral y la mamá lo primero que comienza es: doctor, dígale que no salga de noche, que no coja sereno, que no se beba una cerveza, que deje de jugar basquetbol, que no sude tanto. Entonces yo le digo: señora, si es para que ese joven deje de hacer lo que él hacía todos los días y su vida, es mejor que no se tome el medicamento y que, ¿verdad?, la vida siga su agitado curso. Entonces la pregunta es, desde el punto de vista de la familia, si pudiéramos en estos, quizás no sea el tiempo suficiente, pero en 5 minutitos, que tú pudieras decir a las personas que nos están viendo hoy en el arte de curar a través de Señal de Vida y los diferentes medios, la pregunta es, ¿de qué manera deberían comportarse, conversar y tratar el tema de VIH justamente con la persona que está padeciendo esa condición de salud? Por favor, Xiomara. De una manera normal, utilizar un tratamiento con medicamentos antirretrovirales, si, bueno, tiene algunos efectos secundarios, son unos medicamentos que se tienen que utilizar para toda la vida. La persona se siente tan bien que en un momento determinado entiende que ya no se los tiene que tomar, pero cuestiones como hacer ejercicio, hacer deporte, tener una vida social, nada de esto impide que una persona lo haga por el hecho de que se esté tomando los medicamentos antirretrovirales. Es como te digo, la dificultad aquí está en que a veces cuando la gente se siente tan bien, los quiere dejar, y también el otro aspecto que todo lo que implique un tratamiento prolongado, hay que estarlo reforzando constantemente porque muchas situaciones de la vida diaria pueden hacer que la gente
pierda el interés en usar los medicamentos. Fíjate que a nosotros no nos recetan 12 antibióticos y si con el octavo nos sentimos bien, ya lo dejamos. Lo paramos. Exactamente, porque nosotros vivimos, sabemos más que los médicos. Sí, claro. Entonces, una persona con medicamentos antirretrovirales, pues no puede hacer esto. Tiene que estar tomando su medicamento. Precisamente el uso correcto, permanente de los medicamentos es lo que hace que esa persona se mantenga perfectamente. Y el equipo del Servicio de Atención Integral está perfectamente entrenado para identificar algún factor que puede estar afectando la vida de la persona que está en medicamentos antirretrovirales e inmediatamente hacer un reforzamiento en función de eso que puede estar pasando. Una ruptura de una relación, que salga de un trabajo, que lo boten de un trabajo, hasta un proceso depresivo a largo plazo que pueden hacer las personas. Yo he tenido casos de personas que se deprimen y quieren hasta suicidarse. Y me dicen, Xiomara, tenemos una intervención en crisis. Y cuando yo le pregunto si es un diagnóstico reciente, me dicen, no, esas personas tienen 5 años en el servicio. Ahora bien, tú puedes amanecer un día diciendo, bueno, pero si yo no hubiera sido VIH, tal vez yo me hubiera casado con fulano. Si yo no hubiera tenido VIH, a lo mejor yo hubiera terminado una carrera. Si no hubiera tenido VIH, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese día amanece con un down, como decimos nosotros. Y precisamente todas esas cosas son las que nosotros tratamos de evitar a través de los servicios si las personas acuden periódicamente a su consulta con el psicólogo. Xiomara, hay una situación que realmente yo en lo personal, que allá en mi consultorio en la UCE, trato personas viviendo con VIH, muchas personas me dicen, y que por eso van al sector privado a atenderse, yo no quiero ir al sector público porque yo no quiero que nadie lo sepa. Sin embargo, yo siempre trato de convencerlo de que por lo menos una persona en la familia, una persona cercana, un amigo, una amiga, lo acompañe y esté con él por eso. La pregunta es, estas personas que no quieren que nadie sepa su condición de salud, ¿es importante que tengan el apoyo, el acompañamiento de alguien? ¿Se los recomendarías como encargada justamente de este tipo de servicio en el Ministerio de Salud Pública? Fíjate, eso está documentado. Cuando la persona que vive con VIH tiene un apoyo en la familia o tiene identificada aunque sea una persona que lo acompañe, su proceso fluye mejor que quienes no lo tienen. Lógicamente hay familias que, por eso esto no es una cuestión estática, hay familias que a veces perjudican más que el bien que hacen, entonces uno a cada persona le da la recomendación diferente, pero todos aquellos que puedan contar con el apoyo de ese círculo familiar, con toda seguridad van a fluir mucho mejor que las personas que no cuentan con este apoyo. Xiomara, y aquí en el país, yo preguntaba el otro día a un entrevistado sobre las personas que viven, los hombres, los caballeros que viven con cáncer en asuntos genitales. Y él me decía que no, que ese era un gran problema porque no tenían grupo de apoyo. En esta situación del VIH, no puedo dejar de pensar en eso. ¿Existen grupos de apoyo donde la gente va, donde pueden tratarse con sus pares sin ningún tipo de silencio, sin ningún tipo de cortapisa? Sí, no le puedo decir que es un servicio que está disponible a nivel nacional, pero sí tenemos en algunos establecimientos, porque el programa está a nivel nacional, algunos establecimientos sí tienen grupo de apoyos, otros no tienen grupo de apoyo. Pero sí es muy importante que ellos puedan tener un espacio en el que puedan conversar abiertamente acerca de sus situaciones y de sus experiencias. Bueno, ya nos queda el último segmento para terminar el programa y nos quedan muchas cosas que conversar con Xiomara Aquino. Veremos
cómo utilizamos esos minutos restantes para ver de qué manera, de qué forma quizás es posible que surjan ideas y algunas de las personas que nos estén viendo se concienticen, quién sabe si algunos de nuestros televidentes tienen algún familiar o ellos viven con VIH, pero lo que queremos que les quede bien claro en la mente, que el mayor cómplice del VIH, el mayor aliado es el silencio, que la discriminación y el estigma no debe permitirles que desperdicien su vida. No se vayan, regresamos. Gracias por esperarnos, por acompañarnos en este caminar que estamos haciendo sobre la situación de las emociones, el VIH, la prevención, cómo ayudar, cómo colaborar, cómo ser protagonista también de su vida y de su familia, las personas que viven con VIH. Ya este es el último segmento. Brevemente te voy a hacer una pregunta para luego entrar a prevención. Xiomara, tú sabes que las emociones, cuando se trata de ir al médico, incluso hay algo que se llama el síndrome de la bata blanca, están a flor de piel. Más si es una situación como el asunto del VIH, que todavía tú misma nos confirma cuál es la situación. Emocionalmente, ¿cuáles son las reacciones temperamentales de la mayoría de los adultos, según tu experiencia? Fíjese, la depresión sigue siendo la principal reacción cuando se entrega un diagnóstico y también la negación. Incluso cuando estamos haciendo entrenamiento, yo le digo, miren, una persona que le diga a usted, pero eso no es nada, de algo yo me tengo que morir, algo tiene uno que poner en el acta de defunción, yo le digo, eso es una reacción a la que le tenemos que prestar más atención que al que demuestra con lágrimas o que uno ve que está visiblemente afectado. Porque hasta eso le está dando una lectura a la persona que está trabajando con ese diagnóstico. O sea que las personas a las que se le entregue este tipo de diagnóstico o cualquier otro, siempre va a tener una reacción. En el caso del VIH, como le decía, la depresión, la negación, el quererse seguir haciendo pruebas. Tenemos personas que llevan meses repitiéndose la prueba, esperando que alguna esté equivocada. Como yo le decía anteriormente, hay personas que comienzan a tener alteraciones del sueño, hay personas que hacen ansiedad generalizada. O sea, son muchas las reacciones que puede tener una persona y, como siempre digo, la más complicada es que pueda tener una idea suicida y también en los entrenamientos decimos que una sola palabra que diga una persona, yo esto no lo voy a aguantar, por decir algo, ya le tiene que dar una voz de alarma a esa persona que está trabajando con él para que le haga un referimiento a un nivel de intervención como la terapia psicológica o ya la psiquiatría, porque es una persona que te está dando indicios de que puede tener alguna idea suicida. Afortunadamente en el país los casos son mínimos en ese sentido, o sea que realmente no tenemos muchos registros de personas que se hayan suicidado. Xiomara, algo que no quiero por favor dejar de lado es porque sé que hemos conversado anteriormente en otros espacios una pregunta muy incómoda. Muchas personas que se sienten juzgadas cuando se diagnostican con VIH y dicen, pero yo solamente he tenido una pareja, yo soy una mujer que no salgo de mi casa, yo soy una gente que me cuido, yo solamente he tenido una o dos parejas sexuales en mi vida. Y muchísimas muchachas y muchachos que andan por ahí loqueando no se contagian de VIH. Entonces queremos que por favor, Xiomara, utilices este programa, El Arte de Curar, para que por favor nos hables de la parte de prevención. ¿Qué acciones de prevención son las más efectivas para aquellas personas que quisieran justamente conocer sobre cómo prevenir el VIH y SIDA? Por favor, Xiomara. Fíjate, el comportamiento de riesgo, ahí es donde descansa la probabilidad de que una persona se infecte de VIH.
Y probabilidades de riesgo puede ser tener una relación sin un preservativo, tener más de una pareja o tener algunas prácticas sexuales como parejas múltiples que cada día están cogiendo más carácter en nuestro país. Ese tipo de relaciones abiertas en donde varias personas participan del juego sexual. Nosotros recomendamos el uso del preservativo. ¿Por qué el uso del preservativo? Porque tú decías, bueno, hay personas que tienen solamente basta una relación sexual para tú adquirir el VIH. Asimismo tenemos casos de personas con 20 años, 25 años, que nunca han sido infieles y tienen una sola relación y en esa relación se infecta. Como nosotros no podemos determinar, porque nadie anda con una prueba rápida de VIH claro, cuando va a salir con una persona, y yo le decía en estos días a Héctor, bromeando, digo yo, Héctor, mira, la confianza vamos a dejarla para otros escenarios, si cogemos un préstamo o cosas así. Pero en términos sexuales debemos siempre, y también relaciones responsables. O sea, yo puedo conocer un caballero y yo entender que esa sea una persona responsable y yo soy una persona responsable. Y por lo que decía Héctor al principio, de que hay una gran cantidad de personas que no conocen su diagnóstico, ya uno de los dos puede transmitir o estar infectado. Entonces, el uso del condón es lo más factible porque uno tiene una relación protegida, seguro, de que ni va a transmitir el VIH en caso de que lo tenga, ni que lo va a recibir Xiomara, de otra persona. Te voy a interrumpir, porque hay mucha gente que me ha dicho, Balcázar, ¿por qué tú le matas el romanticismo, al cariño? Dije que se hagan la prueba antes de quitarse el preservativo, porque el problema es que en este país usted sale la primera vez con una gente, utilizan preservativo, la segunda vez lo usan, pero ya en la tercera usted la conoce de toda la vida y usted está enamorado locamente. Entonces el preservativo se va ahí mismo donde usted sabe. Entonces la pregunta es, Xiomara, mucha gente me ha acusado de que yo mato el romanticismo diciendo, antes de tener relaciones sexuales sin protección, háganse las pruebas. ¿Realmente eso es matar el romanticismo o en este momento es una solución, una respuesta adecuada a lo que está pasando? Sí, eso es ser objetivo y saberse manejar. Eso no tiene por qué matar el romanticismo. Estamos en un tiempo en donde, o sea, tenemos que darle carácter a este tipo de cosas. La persona no puede acusarte de que, bueno, es que tú no me tienes confianza o que yo... Nada de eso. Aquí es un tema de que nosotros no sabemos quién está infectado y quién no, porque el otro aspecto es que tú puedes haber adquirido el VIH 10 años atrás y por alguna razón tú nunca te has tenido que hacer una prueba de VIH y tú no tienes nada visible que te diga que esa persona está infectada. Entonces, ante estos casos, lo mejor es uno prevenir. Y toda persona que sepa que ha tenido más de una pareja o que ha tenido varias parejas en un año y que la ha tenido sin el uso del preservativo, es importante que se realice su prueba. Esto no es... que obvie todas esas cosas de la discriminación y del estigma. La vida y el estar perfectamente bien en su estado de salud está por encima de todos estos conceptos sociales que al final no son los que te van a opacar la vida. Entonces, hacerse su prueba, a tener una vida lo más natural posible, acudir a los establecimientos en donde están los medicamentos y los equipos que están entrenados para esto y vivir una vida lo más natural que lo puedan hacer, porque hoy en día contamos con suficientes elementos como para que eso pueda ser así. Señores, esperamos que este programa haya sido de su agrado. Esperamos que algo se haya podido colocar sobre la mesa que le ayude a usted a mantener una vida más sana, que usted ayude a entender, a comprender, a saber que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana es una enfermedad más. Hemos agradecido, sentimos agradecimiento por la licenciada Xiomara Aquino por haber estado con nosotros y compartido este momentito con ustedes. Señores, para el arte de curar ha sido un privilegio y un placer que usted haya compartido con nosotros. Como le dijimos, búsquenos en redes sociales.
trate de dejar su comentario. Si usted tiene algún tipo de pregunta o sugerencia de algo que usted quiere que toquemos, por favor, háganlo en los diferentes medios. Héctor Balcácer, Neri Esteves, agradeciendo su sintonía y hasta mañana.